¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de la sobrerepresentación está ahí en la mesa, en medio, por supuesto, de noticias que se presentan de inmediato y se llevan al análisis, como la detención, entrega de Ismael El Mayo Zambada. No podemos dejar de lado la discusión de la reforma judicial y el vínculo que existe con la sobrerepresentación. La oposición ha dicho es ilegal, no debe de ser y el tribunal debe de tomar decisiones al respecto. Pero, ¿qué hay de fondo realmente en toda esta discusión? Se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo de verdad a la senadora electa Julieta Ramírez. Julieta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué dices? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, saludar a tu audiencia y a la orden. Encantada de estar aquí. Lo primero que te preguntaría, senadora, es ¿por qué dicen que es ilegal cuando ellos lo hicieron hasta hace unos años, si no mal recuerdo, incluso lo que fue en la década pasada, no tan atrás como algunos argumentan? Mira, la realidad es que la oposición tiene muy constantemente un tipo de forma de hacer política que en realidad ya la conocemos. Ante la derrota, de pronto se ven perdidos en el propósito de sus causas y deciden enarbolar a través de un absurdo, porque realmente es un absurdo, alguna otra causa que pueda resultar escandalosa, de la cual puedan crear una narrativa, inventan un eslogan pues muy simplista y además construyen una narrativa para su difusión e inyectan recursos para esta difusión, simplificando las leyes, vaciándolas y además eh, pareciera que desconocen los principios en los cuales se construye el Estado mexicano y en paralelo pues inventan esta narrativa que resulta muy hipócrita y muy absurda. Sin embargo, eh, posterior a ello tenemos que muchas veces encontrarnos en esta disyuntiva de desmentir a la oposición. Creo yo que en lugar de construir, que ellos se dedicasen en este momento a hacer una autocrítica, un análisis posterior a los resultados, pues se dedican entonces mejor a enarbolar otra especie de causa ficticia para intentar manifestar que hay algún peligro, algún riesgo antidemocrático en el país. Pero pues son narrativas que ya hemos visto con anterioridad y que carecen de sustento, porque en este caso que estamos en disputa sobre leyes específicas de carácter electoral, pues ahora pareciera que no las conocen, cuando ellos mismos son las que las crearon. Y que además aquí hay dos asuntos. Número uno, en el 2008, ellos mismos reformaron eh, la ley para que quedara de esta manera la distribución de las pluris, que es lo que está en cuestión en este momento, y nosotros, con una iniciativa del presidente en el 2022, intentamos reformar este proceso a lo que ellos se opusieron. Entonces, en el 2024, en resumidas cuentas, jugamos las elecciones con las reglas que ellos pusieron, que ellos dejaron desde el 2028, 2008, y también con las reglas que no quisieron modificar en el 2022. Jurídicamente, ¿qué es el tema que a final de cuentas van a determinar por qué sí está bien aplicada esta mayoría de Morena? ¿Por qué sí tendría que llevarse a cabo, Julieta? En primer lugar, hay algo bien importante que a mí me gusta dejar claro. Iniciaría por comentar que en los países democráticos hay dos tipos de distribución de los curules parlamentarios, dos tipos. El primero es a lo que conocemos la mayoría relativa, que es el país se divide en distritos electorales, tenemos 300 distritos electorales y cada partido obtiene el número de curules que gana en las urnas. Esa es la mayoría relativa. Quien gane el distrito se lleva la curul. Bueno, y tenemos también las representaciones proporcionales. Esos son los dos tipos de maneras en las que normalmente se distribuyen los curules. Y por la representación proporcional, cada partido obtiene un porcentaje de curules de acuerdo al porcentaje de votos que haya obtenido en la elección. Entonces, en este punto,
de la representación proporcional, pues el objetivo de esta es que ninguna expresión que se haya manifestado en las urnas quede sin verse reflejada en la Cámara de Diputados. Entonces, estos dos principios, hay muchos países que se rigen por uno o por el otro. En México tenemos un modelo de asignación de curules mixto, es decir, que utilizamos ambos principios para definir cómo se va a integrar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y cuando hablamos de un modelo mixto, entonces hablamos de dos cosas. Número uno, por mayoría relativa tenemos 300 diputados y por representación proporcional, las pluris, tenemos 200 para que en total en la Cámara de Diputados nos den 500 curules, 500 diputados y 500 diputadas. Y número dos, para asignar estas curules con un modelo mixto, hay métodos, hay procedimientos que son muy claros y que están estipulados en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, al momento de fijar estas reglas, pues también se vuelve una especie de modelos matemáticos muy específicos que determinan cómo se van a distribuir los curules. Entonces, desde la Constitución, este modelo de reparto de las curules se cumple cabalmente por parte de las autoridades y hay que decirlo, quien determina el número de curules que se van a repartir son las autoridades electorales, no como tal Morena, son las autoridades electorales en base a los números que se hayan dado dentro del proceso electoral. Y en este momento se están proyectando, porque todavía no se define, solo hay proyecciones en cuanto a, muy probablemente, con estas reglas, cómo quedaría distribuida la Cámara de Diputados, y en estas proyecciones se cumple cabalmente la ley. Ahora, ¿cuál es la disputa de la oposición? Que es el meollo del asunto. Básicamente está en que antes del 2008, antes del 2008 existía un apartado, un artículo en una ley que en ese entonces era la COFIPE, que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que pasó a ser la LEGIPE. Bueno, en este artículo se estipulaba que los partidos políticos como tal no eran vistos en lo individual, sino en sus coaliciones. Es decir, a la coalición se le asignaba un número de diputados o senadores, en el caso de las pluris, que correspondieran según el número de votos que hayan emitido el día de la elección las y los ciudadanos, pero como coalición, no como partidos políticos. Textualmente decía, a la coalición se le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional, las pluris, que le correspondan como si se tratara de un partido político. La coalición, PAN, PRI, en este caso PRD, en ese entonces valía como un partido. Y de hecho lo podemos ver muy gráficamente en las boletas, porque antes en las boletas electorales un cuadro representaba a toda la coalición. Ahora vemos que, por ejemplo, cada partido tiene su recuadro en la boleta, aún aunque se repita el candidato. Por ejemplo, Morena, PT y Verde muchas veces fueron en alianza, a veces sí, a veces no, en otros distritos, espacios, pero cada partido tiene su recuadro en la boleta. Actualmente, antes no lo era así. La coalición tenía solo un recuadro y por lo tanto, pues un candidato anunciado. Este es el meollo del asunto. Ellos quieren que el reparto se haga por coalición, no por partidos políticos. Sin embargo, cuando esta legislación que actualmente ellos mismos fueron quienes la reformaron, quienes quitaron esa parte para que el reparto fuera por partidos y no por coaliciones, pues ahora que resulta que a su conveniencia no les funciona como quisieran, pues se hacen los que no conocen la legislación. Entonces, un argumento tramposo el que utilizan porque para empezar se olvidan de hablar que en este país existe un modelo mixto. Ellos alegan como si en este país tuviéramos un modelo de representación totalmente pura, lo cual no es cierto. Tenemos un modelo mixto, tenemos que hablar que existen dos tipos,
y que se reglamentan, se estipulan y se reparten de manera muy específica con reglas y leyes que ya están previamente aprobadas. Entonces, en resumidas cuentas, el argumento que utilizan ellos es de carácter falaz y además también hay que comentar dentro de todas las reflexiones que se han estado comentando, pues que se han estado hablando, que nosotros, la coalición Juntos Hacemos Historia, desde el proceso electoral, es decir, desde que empezaron las campañas, desde que construimos nuestra plataforma electoral rumbo al 2024, planteamos como uno de los objetivos del movimiento, que es los partidos en conjunto con la población, alcanzar la mayoría calificada con base a las reglas y a las leyes que nos rigen. Entonces, también las y los candidatos tuvimos una fuerte labor de concientización y de explicación a la población de cómo tenían que votar para que pudiéramos alcanzar la mayoría calificada según las leyes vigentes. La ciudadanía estaba plenamente en cómo tenía que ir a votar para que esto se sucediera y fuera una realidad. Y este objetivo se expresó en las urnas como la voluntad popular para que lográramos efectivamente la mayoría calificada con base a las reglas existentes. Entonces, esto deja en evidencia que, número uno, la oposición no esperaba que la expresión popular fuera tan contundente y que efectivamente se alcanzara la mayoría calificada. Y también evidencia, pues, que la oposición hace como que no conoce las reglas que ellos mismos inventaron. Entonces, a veces nos da la impresión de que son o se hacen. Y yo te pudiera afirmar que se hacen los que no las conocen. Fíjate, es decir, no hay mucho para dónde se pueda hacer el tribunal. Es decir, las cosas están perfectamente claras por más que nos digan que tendrán que revisar el espíritu de la regla. Exactamente, porque ese argumento del espíritu de la regla, que lo hemos visto pues muy repetidas ocasiones en muchas voces de la oposición, pues es realmente otra vez una mentira, porque el espíritu de la regla, pues ellos lo hicieron y el espíritu al que aluden dice que ningún partido puede tener más del 8% de representación. Eso dice la Constitución, de sobrerepresentación. Es decir, que si un partido ganó, por decir algo, el 30%, no pudiera estar sobrerepresentado en el Congreso más allá de un 38%. Un 8% adicional es el que nos brinda la Constitución como tope máximo. Y ese espíritu, déjame te digo que en realidad no tenía ningún buen espíritu, porque ese espíritu lo construyó el PRI cuando fue hegemonía, ese 8%. Cuando el PRI era una hegemonía y empezaban a resquebrajarse, pues, el sostén de esa hegemonía por los partidos y el crecimiento de los partidos de oposición, el PRI se da a sí mismo ese 8% posiblemente adicional para poder ejercer su hegemonía con mayor holgura. Por eso es que el presidente proponía en el plan A de la reforma electoral, lo que fue el plan A presentado en el 2022, que tuviéramos 300 diputados, no 500, que tuviéramos solo 300 por el principio de representación proporcional pura. Es decir, donde en cada partido político tuviera exactamente el número de votos que obtuvieron en las urnas y ya dejar, digamos, a un lado el principio de mayoría relativa, que fuera específicamente pura. Bueno, esto lo propuso el presidente a riesgo incluso de perder la mayoría en el Congreso, porque si Morena obtuviera un 40% de los votos, que sigue siendo bastante, pues solo iba a tener 40% de representados en la Cámara de Diputados y no una mayoría calificada, al menos que fuera en conjunto con otras fuerzas políticas ya en el Congreso. Esto lo propuso el presidente a riesgo posible de perder la mayoría. Ah, pero ellos no quisieron aceptar esta propuesta, salvo ahora que resulta que en la integración final, pues no tenían prevista que fuera con tanta contundencia, pues ahora están buscando un argumento falaz para echarlo para atrás. Y muchas veces hemos visto las declaraciones de muchos compañeros, de muchos diputadas, diputados de la oposición, pues que están fundados en, en la irrealidad y que
solo reflejan la ignorancia del tema o que simplemente, pues, no quieren aceptar la realidad. Entonces, hay que partir de que en este país actualmente tenemos dos tipos de principios por los que se reparten los curules, los que se asignan los curules y los escaños, y estos principios están fundamentados en la legislación y son principios y son reglas que en las que ha participado siempre el país y que ahora pues resulta que no les conviene y pues enarbolan alguna causa simple, ficticia para querer ganar pues, alguna especie de adeptos, pero que en realidad no tiene sustento. Ahora bien, nos comentabas el tema del tribunal. Aquí solamente aclarar que a como está ahorita el asunto, eh, para determinar el número de plurinominales en el Congreso, primero se tiene que tomar la votación válida, es decir, se restan los votos, por ejemplo, del PRD que pierde el registro, se restan los votos de candidatos no registrados, se restan los votos de los votos nulos y se tiene pues la votación total válida. La fecha límite para asignar las pluris es el 23 de agosto. Es el 23 de agosto, porque también se tienen que anular votos que hayan procedido de juicios durante los cómputos distritales. Entonces, ya que termine esa parte de definir la votación válida de este país, porque pudieron haber sido más de 1000 juicios que, que se tuvieron, se tiene hasta el 23 de agosto para la fecha límite para asignar pluris. En este momento, el acto jurídico no existe. Ellos no han presentado todavía ninguna impugnación porque no tenemos la asignación de pluris. Ya que se asignen las pluris, muy probablemente ellos quieran impulsar alguna acción legal, pero mientras tanto es pleno discurso. Mientras tanto, ellos no han promovido ninguna acción porque como tal no hay pues una definición propia de cuántas pluris les toca a cada partido político, hasta que las haya. Es decir, se están poniendo el guarache antes de espinarse. Ellos ven que viene pues la asignación de pluris, por supuesto, favorable a Morena en relación a los votos obtenidos y ya están enarbolando esta narrativa todavía sin una litis de por medio, que sería hasta el 23 de agosto, que ya se especifiquen, se repartan las pluris, y ellos lo que aluden es, le decimos al INE que por favor tenga en cuenta que Morena y sus aliados tendrían demasiadas curules y pues que no lo haga. Pero esto es una farsa porque pues porque tendrían que tergiversar la ley para que la asignación de pluris fuera totalmente distinta. Entonces, tendríamos que esperar al 23 de agosto que se asignen correctamente las pluris y después ellos verían si procede alguna especie de acto. Mientras tanto, es puro discurso de su parte. Mi querida senadora electa Julieta Ramírez, de verdad ha sido un placer y un honor para tu servidor platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes, y recordar solamente que si la oposición está manifestando este discurso, en realidad significa pues una falta a la voluntad popular, porque mucha ciudadanía votó en la elección como votó justamente para que pudiéramos como estrategia política lograr una mayoría calificada. Si ellos quisieran vencer esta estrategia, pues número uno, tendríamos que plantear la reforma a la ley y después jugar con nuevas reglas en próximas elecciones. Ha sido un verdadero placer, senadora electa. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego y saludos a la audiencia.